Buenas tardes. Yo soy Esteban Polanco, presidente de la Federación de Campesinos hacia el Progreso, desde la comunidad de Hoyo del Pino Blanco, del municipio de Bonao, provincia de Monseñor Nomuel, República Dominicana. Nos proponemos hacer una especie de balance histórico sobre las vicisitudes que tradicionalmente les ha tocado vivir al sector campesino, comenzando con nuestros antepasados, nuestros aborígenes en el momento de la colonización, posteriormente la trata de negros y finalmente nosotros. O sea, ha sido como una cadena de tragedias que desgraciadamente hemos tenido que sobrevivir, lo que nos ha tocado vivir del otro lado del río. A nosotros nos ha tocado vivir en las comunidades de la cuenca alta del río Yuna. Pienso que somos los herederos de nuestros aborígenes. ¿Por qué los herederos de nuestros aborígenes? Porque desgraciadamente el campesinado de la República Dominicana y del mundo le ha tocado la peor parte. Nosotros somos los que no tenemos acceso a servicios de salud, de educación, de caminos aptos para comunicar a nuestras comunidades con la civilización, energía eléctrica, la recreación, un derecho que tiene todo ciudadano del mundo. Y hemos vivido marginados. Cuando hablamos del otro lado del río, es que hemos tenido que traspasar las peores vicisitudes que seres humanos algunos pueden vivir. Desafortunadamente, desde los tiempos de la colonización, nuestros aborígenes se vieron obligados a abandonar las partes llanas, las partes más productivas de nuestras tierras. Y como un lastre, a nosotros nos tocó, después de muchos años, centenares incluso de años, volver a repetir la historia, no dejando las llanuras por las colinas, sino dejando las colinas por las montañas, atravesando ríos para escondernos en los peores sitios, en los lugares más recónditos del país, porque no nos dieron espacio en áreas donde pudiéramos vivir dignamente y donde no se nos pudiera negar el derecho a los servicios a los que debemos tener acceso como todo ser humano. En los últimos 50 años, ¿cuáles retos han enfrentado como organización en defensa de los campesinos? Fíjate, durante todos estos años a nosotros nos echaron para las montañas. Resulta que 30, 35 años atrás comenzamos también a ser un problema. ¿Para quién? Para las transnacionales, porque resulta que los dueños del mundo se han dado cuenta que el oro, la plata y los metales preciosos están también incrustados en la montaña. Pues aquí han venido a tratar de sacarlo. Imagínate los retos que nosotros hemos tenido para evitar que estas transnacionales, apoyadas por nuestros gobiernos, a evitar que esta gente vinieran a sacarnos también después de tantas vicisitudes que hemos tenido que vivir aquí. Y otra cosa, el tema del agua. Han querido también venir a cercenarnos con el tema del agua y a culparnos de que en las montañas no podemos estar los campesinos porque hacemos conuco, porque deforestamos, porque dañamos el medio ambiente. Pero resulta que esas son las excusas que ponen esas transnacionales, incluso nuestros propios gobiernos, para justificar que estamos siendo un estorbo aquí en la montaña, con el propósito simplemente de limpiarle el camino a esta gente para que vengan y se adueñen, se apropien de nuestras riquezas. ¿Y qué tipo de transnacionales, a qué se dedican esas compañías? Pues, nuestros países están concesionados a la minería, transnacionales que se dedican a explotar el oro, el níquel, la plata, la bauxita, el cobre, todas nuestras riquezas naturales, todo nuestro
nuestros recursos mineros para llevárselo, para ellos resolver sus problemas. Entonces nos dejan a nosotros la contaminación, nos dejan a nosotros la pobreza y nos dejan a nosotros aquí las enfermedades, porque al final hay que ver en la forma que terminamos viviendo las comunidades que estamos al lado de esas empresas. Hay que ir a Barrigol, hay que ver cómo viven las comunidades de Alto Viejo, de la zona de Cotuí. Hay que ir a la Falcon Bridge y ver cómo viven esa gente alrededor de Falcon Bridge, los compañeros de Caribe, del Verde y esa zona. Es decir, nos echaron para acá porque querían las tierras llanas. Ahora que han acabado, han azotado con la parte llana, entonces también quieren venir a sacarnos de las montañas para llevarse los yacimientos que nos ha costado mucho sacrificio, conservarlo a base de mucha lucha y mucho esfuerzo. Entonces, nosotros en los últimos 40, 50 años nos hemos tenido que dedicar en una lucha campal a defender que esos recursos no se los lleven y que no se exploten porque nos están dañando nuestras montañas y nuestros ríos. Sí, eso ocurre. ¿Y cuáles han sido los mecanismos que ustedes han implementado para permanecer en la montaña en medio de tantos problemas y vicisitudes? Bueno, lo primero que nosotros concebimos como organización fue la unidad de todos los campesinos y campesinas, porque sin la unidad es imposible desarrollar cualquier proceso y mucho menos lograr el éxito al final. Nosotros concebimos una organización que tenía que darse a las grandes tareas de, primero, tener a todas las comunidades bajo una sombrilla, crear una organización fuerte con la capacidad de gestionar todos los proyectos y programas que nosotros íbamos a necesitar para fortalecernos. En segundo lugar, nosotros trabajamos como un solo hombre y una sola mujer para garantizarles servicios, por lo menos los servicios mínimos a las comunidades. Servicios que afectan sensiblemente, como el tema de los caminos, por ejemplo, el tema de las escuelas, el tema de la salud. Cuestiones que realmente unifican a la gente, porque son problemas que nos afectan a todos. En segundo lugar, cómo nosotros vamos a enfrentar el tema de la economía de una manera conjunta. Hemos desarrollado un trabajo muy grande porque nos hemos centrado en el tema de la producción, diversificando la producción. Ahora estamos en la tarea de comercializarla a través de una cooperativa y un mercado solidario. Es decir, hemos ido desarrollando iniciativas que vinculan primeramente a los campesinos. La otra estrategia que nosotros desarrollamos fue crear una vinculación con el pueblo. ¿Cómo? Desarrollando toda una campaña y una promoción de la defensa de Río Yuna, porque Yuna es como la cadena que nos une de la montaña al pueblo, de la montaña a todas esas comunidades, cientos de miles de familias que viven allá. Entonces, de una u otra manera, se crean lazos de solidaridad y cuando aquí hay una amenaza, entonces tenemos, aparte de la unidad que hemos logrado mantener como campesinos para defendernos de las agresiones, hemos logrado entonces la solidaridad de aquellos sectores de la parte llana que han sido beneficiados, que van a ser beneficiados con cualquier iniciativa que se desarrolle aquí en la montaña. De manera que estas estrategias nos han dado un excelente resultado. Esteban, ¿y aproximadamente cuántas personas están representadas por su organización? Bueno, la organización, es decir, la federación, está formada por asociaciones comunitarias de base. Estamos hablando de un promedio de 300 familias que están involucradas directamente, pero en la zona viven 1000 y pico de familias que directa o indirectamente son beneficiarias de todas las acciones que se desarrollan aquí. Es decir, estamos hablando de una población que vive en un radio de unos 250 kilómetros cuadrados, de manera que es un área bastante amplia y es una zona montañosa, rodeada de áreas protegidas, precisamente por la vulnerabilidad que tenemos aquí, por el tema de la producción de agua. ¿A qué se deben tantos esfuerzos que realizan para defender el río Yuna? Mira, los objetivos centrales de la federación es trabajar por nuestra familia y por la defensa del río Yuna. ¿Por qué Yuna? Porque Yuna abastece de agua decenas de municipios de nuestra región. 8 provincias de la más poblada del país irrigan
llegan a utilizar las aguas del río Yuna para consumo humano. Pero Yuna abastece la zona más productiva de la República Dominicana. El 60%, para que tengas una idea, el 60% de la producción arrocera del país es irrigado por el río Yuna, aparte de otros rubros que también irriga este importante río. Pero además, el río Yuna tiene una capacidad instalada de más de 100 megavatios de energía, lo que representa alrededor de un 67% de toda la energía hidráulica que ha instalado en la República Dominicana. Tiene la presa de Atillo, la presa más grande de la región del Caribe. Estamos hablando entonces de un recurso demasiado importante. Y si hablamos de la importancia ecológica que tiene este río, en los humedales del Bajo Yuna, que son un patrimonio, porque ahí vienen especies de fauna migratorias en los tiempos de invierno. Viene la ballena jorobada, la desembocadura aquí en la bahía de Samaná, que ahí está el santuario de la ballena jorobada, de manera que si este río nosotros permitiéramos que se dañara, que lo contamináramos, resultaría una catástrofe para la República Dominicana. Y sabiendo la importancia que has explicado sobre este río, ¿qué impacto tendría para el país si se estableciesen empresas a aprovechar este recurso natural? Imagínate, sería una catástrofe. El agua es el recurso más importante que hay en la naturaleza después del ser humano. Si Yuna, que es el río que más agua produce en la República Dominicana, porque arrastra 91 metros cúbicos por segundo, estamos hablando de que el río Yuna arrastra más agua que el Yaque del Norte, que el Yaque del Sur, que incluso los ríos que van hacia Haití, el Artibonito, que es un río que es de la isla. Es decir, estamos hablando de que si permitiéramos la instalación de una de esas empresas aquí en la cuenca alta de este río, estaríamos prácticamente condenando a la zona más productiva del país a su desaparición. Entonces, ese es el problema. ¿Cuáles retos han enfrentado en el pasado reciente? Yo pienso que el reto más grande que nosotros hemos enfrentado en el pasado reciente es la adversidad de un gobierno que no entendió que los campesinos y campesinas de la República Dominicana tenemos el mismo derecho de vivir, de contribuir con la conservación de nuestros recursos naturales y sobre todo de contribuir con la seguridad alimentaria del pueblo dominicano a través de una producción sostenible. Eso para nosotros ha sido uno de los grandes retos. Económicamente, ¿cómo se han sustentado como organización? Ha sido muy difícil, extremadamente difícil. Tú sabes que nosotros como organización no gubernamental tenemos derecho a beneficiarnos del presupuesto. Sin embargo, nunca hemos sido beneficiarios del presupuesto nacional y hemos tenido que recurrir a muchas actividades, entre ellas desarrollar el ecoturismo en estas lomas, que como puedes ver, este centro donde estamos ahora mismo, en los últimos 18 años, es que prácticamente nos ha servido para nuestra sustentación económica. Hemos recibido la solidaridad de muchas gentes, de universidades, de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, muchos ciudadanos del mundo se han solidarizado con nosotros y nos han apoyado. De República Dominicana hemos recibido mucha solidaridad, principalmente de la capital de Santo Domingo, de Santiago, escuelas, empresas. Por ejemplo, de Canadá, Intercordia, que nos ha traído muchos grupos de estudiantes aquí a hacer labores voluntarias, ha sido una contribución importante. Global Glimpse de Estados Unidos, trayéndonos estudiantes de high school y algunos estudiantes universitarios. La Pucamaima, que es una universidad dominicana que trae estudiantes de Estados Unidos a través de un programa que se llama CIE, nos han apoyado muchísimo. Y universidades y colegios de la República Dominicana, así como algunas empresas como Dos Ríos, Hens Brand, que nos ha traído, por ejemplo, en los últimos 4 años unos campamentos
estudiantiles de aquí, de la ciudad de Bonao, muy interesante porque aparte de que nos generan ingresos, están contribuyendo con la concientización de nuestros estudiantes. Y a la larga nosotros queremos ir traspasando nuestra experiencia, nuestro trabajo a una generación que viene atrás de nosotros, que son esos estudiantes. Otra cosa que estamos haciendo es aprovechando el bambú, desarrollando artesanía, fabricamos muebles de bambú en grupos de jóvenes, los cuales nosotros apoyamos en un programa de educación muy interesante, porque son jóvenes que viven en comunidades muy lejanas, nosotros los traemos aquí al centro a vivir con nosotros y aquí aprenden un oficio y desarrollan su labor de educación académica. El tema del procesamiento del café, como agregando valor a nuestra principal cosecha, ya eso se ha convertido en una microempresa que realmente está contribuyendo a los ingresos de aquí de las familias. El tema de la artesanía, que mínimamente lo hemos ido desarrollando y queremos potenciarlo porque es una actividad que acarrea la integración de las mujeres. Y para nosotros la integración de las mujeres es fundamental en este proceso, así como los jóvenes también. Una actividad que tenemos ya, como decimos los campesinos, a boca de jarro para comenzar, es abrir un mercado solidario que, dicho sea de paso, el local donde va a operar ese mercado solidario ha sido con el esfuerzo de estudiantes, de instituciones internacionales y de Canadá principalmente. Vino un gran apoyo para que ese local, esa institución que estamos prácticamente creando ahí en Boca de Blanco, sea una realidad. Todos los estudiantes que de una u otra manera han venido a colaborar con nosotros se constituyeron en un grupo estudiantil allá, en un grupo que se llama CAFE, Canadienses Amigos de la Federación. Y ellos han desarrollado muchas actividades económicas allá para hacer realidad ese sueño de los campesinos y campesinas de esta montaña. ¿Y qué van a lograr en ese mercado? Lo primero es valorizar la producción de nuestros campesinos. No vamos a seguir vendiéndole a los intermediarios. Va a servir de canal de comercialización de los productos de la zona, pero al mismo tiempo va a servir de medio para proveer a los campesinos y campesinas de los productos que no se siembran y se producen aquí en el área, como el arroz, el aceite y esos productos, porque también con eso se especula y nos engañan a nuestros campesinos. En el medio de tantas vicisitudes, tantos retos y tantas amenazas, también se nos adicionó el tema de la pandemia. En el medio de la peor pobreza, la peor crisis que hemos podido enfrentar, porque siendo unas comunidades tan pobres, el Estado con muchísima deficiencia, incluso para dar servicio en las zonas asequibles, aquí tuvimos que hacer muchos esfuerzos para apoyar a nuestras familias, proporcionándoles mascarillas, orientando a nuestras gentes para que se protegieran, a pesar de que vivimos en la montaña y tenemos menos posibilidad de ser infectados, pero de una u otra manera nuestros campesinos tienen contacto con la población porque tienen que viajar a comprar, a vender los productos y eso. Entonces ha sido muy fuerte para nosotros. Por ejemplo, este centro estuvo cerrado prácticamente un año, que fue mucho. Esto es el principal medio de sustentación económica de la organización. Y estar cerrado prácticamente un año para nosotros fue muy fuerte esa situación también. Pero hemos sobrevivido, la hemos sobrepasado. Yo espero que en los próximos meses ya el país esté superando esta situación y que nuestros campesinos podamos volver a retomar todas las tareas que hemos tenido pendientes y sobre todo desarrollar nuestro mercado solidario, que es el gran sueño para consolidar la economía local de nuestros pobladores. Los planes a futuro que tenemos como organización es consolidar el mercado solidario, desarrollar la industria del café, trabajar para que nuestros campesinos y campesinas comercialicen a través de una cooperativa todos sus productos,
de manera que dejemos de ser dependientes de los intermediarios y sobre todo lograr que el gobierno dominicano llegue a un acuerdo con nuestra institución para desarrollar un programa de conservación de la cuenca alta del río Yuna y para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestras familias.